Damián Dipache, y aquí está la querida Lourdes Marchese. Sube un poquito, ahí está, no hay problema. Miren, poderosos y el futuro del comercio que se viene. Nuestros exponentes en la Feria del Libro, escritores, así se llama, ¿no es cierto? Bueno, bienvenido, Dami. Que no un placer, un placer. ¿Qué es el futuro para el comercio? Mira, yo digo que en la década del 90, cuando salieron las grandes superficies comerciales, los grandes supermercados, todos pensamos que se llevaba puesto a los almacenes. Y hoy estamos viendo resurgir un almacén vintage. Después pensamos que los shoppings se comían el comercio minorista tradicional. Y hoy los centros comerciales de calles y avenidas comienzan a resurgir. En el medio de la pandemia pensamos que todo iba a pasar por el comercio electrónico. Que absolutamente todo iba a pasar por el comercio electrónico. Y hoy hay economías de plataforma que compiten con el comercio electrónico. Me parece que estamos en un momento... Es más, todos pensamos que se iba a digitalizar nuestras vidas y los recitales están que explotan. Y la juventud sale a querer vivir experiencias sociales, culturales y comerciales. Viven de experiencias. Vives de experiencias. No apegados además al recurso material, a la casa, al auto. Sin Eso embargo, es casi de una cultura... Sin embargo, lo que planteo en mi libro, y esto es real, que generacionalmente vamos hacia un proceso de digitalización del comercio, lo cual no excluye que vivamos otro tipo de experiencia en ese comercio. Generación Alfa, Generación Z, 8, 18 años, están todo el día con el smartphone. Sí. Todo el día. Sin embargo, hoy hay puntos de venta donde solamente venden online y venden experiencias físicas en el punto de venta. Cito un caso. Hay una marca Supreme que es muy cara, para streetwear, que no tiene un solo punto de venta en todo el mundo. Solamente online, vende online. Vos podés comprar esa prenda o esos pantalones online. Pero tiene puntos de ventas para experiencias físicas de sus productos. Rampas de skate, convivencia social con tus pares, experiencias de marca. Es un futuro magnífico el que se viene en comercio y interpretar lo que hacia allí vamos. Sin embargo, nuestras generaciones son las que más adoptan la digitalización frente a los chicos que están ya más digitalizados y quizás están hoy comprando más online, ¿no? Está muy bien. Y probablemente la pandemia disparó, aceleró. Obviamente, la pandemia disparó y aceleró. Y también creo que hay una adopción tecnológica por un comercio. Hoy la tecnología es más adepta para ser interpretada por parte de un comercio minorista tradicional que antes no lo era. Era algo privativo para las grandes empresas. Correcto. La pandemia de shock se exigió a esos comercios que tienen que utilizar esas herramientas. Cuento un cachito y después pasamos a Lourdes, que me interesa también escucharlo. Hay una panadería de barrio, que cuento en mi libro, en Madrid. Se llama Panadería El Delirio. El Delirio. El Delirio. Tiene una fórmula para su receta. Agua, trigo, harina, sal y algoritmos. Ya aplica un software para sacar siempre el pan caliente. Cruza todos los días y estacionalidades de las ventas de todos sus productos para estudiar la demanda. Nunca va a salir un pan duro o un pan frío. Siempre va a salir caliente. Hasta el pequeño comercio, una pequeña panadería de barrio, hoy tendría acceso a eso. Increíble. ¿Qué es Poderosos? Bueno, Poderosos es el cierre, en realidad, de una trilogía que decidimos hacer junto a Lucía Salinas, a mi gran amiga y colega, porque nosotras cuando empezamos con esta historia de escribir historias, justamente, primero pensamos en los arrepentidos. Allá cuando estalló la causa de los cuadernos, dijimos, bueno, vamos a meternos un poco en ver en la historia argentina, la historia de los arrepentidos. Después se habló mucho de las prisiones preventivas. ¿Y por qué no nos metemos ahí, no nos metemos adentro de las cárceles y creamos en su momento prisioneros? Pero después de eso nos pusimos a pensar con Lucía, bueno, pero esos arrepentidos, ¿frente a quién se arrepintieron? Esos prisioneros, ¿quién les ordenó las prisiones preventivas? ¿Quién manejó la vida de esas personas poderosas en general? La justicia, los jueces. Los poderosos. Los poderosos. Entonces se nos ocurrió que podíamos hacer un libro que en definitiva es la radiografía de corrupciones y también de algunos heroísmos. Así lo define el propio Miguel Wiñaski en la contratapa de nuestro libro. Y mostramos también a lo largo de toda la escritura, son 13 historias de 13 jueces, más un epílogo donde hablamos de la justicia y de estos intentos de justicia, de reforma judicial que han fracasado a lo largo de la historia de la República Argentina. Y hemos hablado también acerca de esta relación espuria que existe entre la política y la justicia. Bueno, esa relación que no pueden desandar, ¿no? En ese punto
yo estaba leyendo los 12 nombres: Hernán Bernasconi, Claudio Bonadío, Rodolfo Canicova Corral, Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler, Juan José Galeano, Carlos Liporachi, Norberto Ollarvide, María Servini de Cubría, Guillermo Tiscornia, Francisco Trovato, Jorge Urso, Raúl Eugenio Zaffaroni. Esos son los 12. ¿Cuántos de ellos fueron asesores, funcionarios del poder político de turno? Bueno, varios de ellos han trabajado. Uno de ellos, el ejemplo clave, vos lo contabas hace unos días atrás cuando hablábamos de la Feria del Libro, es Claudio Bonadío. Es el ejemplo clarísimo de una persona que salió de la política y se terminó inmiscuyendo en la justicia. Eduardo Freiler viene de trabajar en la política, que de hecho nosotros lo asociamos a la política porque es el juez de la política, porque él nace desde la política y después se mete en el Poder Judicial. Y es la misma política la que lo termina expulsando él. Bajo la tutela del gobierno peronista de la década del 90. Sí, correcto. ¿Cuántos de los 12 eran jueces de la servilleta que denunció Domingo Felipe Cavallo? Y ahí tenés a varios también. Casi 8, ¿no? Sí. Está Ollarvide, está el propio Bonadío, claramente. Son varios. Ollarvide, el que denominás el juez del champán, porque siempre tomaba champán, etcétera. Sí. Bon vivant, que murió recientemente, por cierto. Y de hecho murió, Paulino, déjame aclarar esto, murió sin justificar su patrimonio, su crecimiento patrimonial. Tuvo 5 pedidos por parte de la justicia, aún habiendo renunciado, porque obviamente él cuando renuncia, también responsabilidad de la política, porque a Ollarvide lo salvaron 2 veces. A Ollarvide lo salva. El día lo salvan después de Spartacus. El día de la caída de las Torres Gemelas en los Estados Unidos. 2001. Cuando nadie estaba atento. 11 de septiembre del 2001. Correcto. En ese mismo congreso que ya se pensaba y se ponía el traje del sucesor de la Rúa, alguno de los que estaba ahí. Correcto. No se lograron las mayorías y lo terminaron salvando en ese momento después de semejante escándalo como fue Spartacus. Años más tarde hay un allanamiento en el 2014 de Greppi. Y es el propio Ollarvide el que manda a frenar ese allanamiento por pedido del Liuzzi, que era el segundo de Carlos Zanini en aquel entonces, y eso le vale un pedido de juicio político, uno de los tantos. Pero ese es el que casi lo saca del poder a él. ¿Qué hace? Pide la renuncia en el año 2016, cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, y el gobierno le firma la renuncia. Porque no tenían los números, dicen, para poder expulsarlo, sustanciarle el juicio político y prefirieron que se vaya. De ese modo. Pero es muy importante, el juez cuya lapicera dependía del patrimonio y la libertad de las personas que él tenía en el expediente, no podía justificar su propio patrimonio. Sí, y se murió sin poder explicar. Y que entre masas y champagne sobreselló en forma express a la familia Kirchner. En 2009. Con plazos fijos al 20% anual. Sí. En dólares. Es extraordinario. Yo creo que se adentren acá, porque este libro les va a permitir una mirada más integral de lo que conocemos como la justicia, que en realidad es una partecita, es como Dropi. Es muy importante, es muy relevante la justicia federal, trata de personas, delitos federales, delitos vinculados a la corrupción, al lavado de activos. Está claro, pero no es la única. La mayoría de la gente se choca con otra justicia o va a resolver a otra justicia, mucho más cercana, no tan putrefacta, pero esta explicación de poderosos es brillante para entender también la dinámica en la cual el sistema se ha movido. Pero aparte, déjame dar un datito sencillo que tiene que ver con una auditoría que nosotros lo ponemos en el libro, una auditoría que se hizo entre 1996 y 2016, donde solo el 8%, escuchen bien, 8% de los expedientes tuvieron procesamientos y elevaciones a juicio. 8% de los expedientes en los cuales estaban involucrados ellos. Sí, esos son 92 expedientes, nada más. Damián, ¿qué me queda cuando uno ve el futuro del comercio que se viene, más allá de todos los que nos contaste de una manera absolutamente fantástica en términos breves? ¿Con qué me voy a encontrar si leo este libro? Soy comerciante, me sirve. Soy consumidor, me sirve. Por supuesto, en todos los casos. ¿Qué más tenemos adentro? Yo creo que es un paseo hacia lo que yo imagino que puede llegar a ser el futuro. Una vez me preguntaron, Dipache, ¿qué es para vos el futuro? Y para mí es muy compleja la pregunta. Y yo digo que ese es el lugar incierto donde todos los días con aprendizaje intentamos dar pasos para tener cierto grado de certidumbre. Nadie puede decir que efectivamente lo que yo cuento en el libro va a ser así, pero yo ya escribí, este es mi segundo libro sobre el comercio, mi primero fue en el año 2010-2011. En mi vida hubiese pensado que iba a haber criptomonedas, de hecho el protocolo de Satoshi fue en 2009.
y que iban a tener un impacto hoy en el mercado. Pero sí mucho de lo que pasó en estructura comercial se terminó dando en cuanto a lo que es el consumo de cercanía, cómo fue la demanda modificándose a lo largo del tiempo. Cruzo un dato con lo que decía Lourdes para vincularlo con la justicia. Vamos hacia una sociedad con contratos inteligentes. Correcto. Y eso no va a ser sustituir a que los abogados no estén presentes, Correcto. porque las leyes tienen que tener ese conocimiento legal. Pero hoy estamos en una sociedad donde yo creo que tenemos que pasar del estado de bienestar al estado de la innovación también. Y eso no lo planteo yo, lo plantea un economista que se llama Dani Rodrik, que es turco, y él dice, en ese estado de la innovación seguramente los contratos inteligentes tienen que estar. ¿Podemos tener un Congreso de la Nación Argentina que todavía esté rosqueando con la ley de alquileres? En los contratos inteligentes esa rosca no debería ya más existir. Y esto también es lo que plantea el libro. El comercio del futuro también es descentralizado, también es pares, también es distribuido y plantea una lógica que los estados realmente son muy lentos hoy para resolver muchísimas cuestiones. Entre ellas la justicia y entre ellas cuestiones del mercado, donde a veces interviene mal y la sociedad quiere que, como lo hace mal, intervenga en forma de descentralizar el propio mercado. Gracias, Dami. Te tuve en otro rol. Gracias, Lourdes. Gracias. Qué rol te tuve. Hasta el lunes, ya te doy descanso. Vamos con Helio.